Buenos días, en el presente video explicaremos cómo se resuelve un circuito a partir de la ley de Kirchhoff por mallas, teniendo en cuenta la sumatoria de voltajes. Vamos a observar el siguiente circuito. Tenemos un circuito en el cual tenemos una fuente de 50 voltios y una fuente de 12 voltios. Resistencia R1 que es de 4 ohmios, R2 que es de 2 ohmios y R3 que es de 6 ohmios. Primero que todo tenemos que identificar las caídas y subidas de potencial. La primera fuente, por lo general, siempre las fuentes generan una subida de potencial. De menos a más significa que hay una subida de potencial, por ende esta se tomaría positiva. Las resistencias generan una caída de potencial. Acá la corriente, como podemos observar, se dirige, llega al nodo. En el nodo se desvía en dos corrientes, una corriente 1 y una corriente 2. Entonces desvía acá una parte y la otra sigue acá girando. Por la resistencia R2 tenemos más menos, es una caída de potencial. Sin embargo, observemos en el otro lado, sigue acá, sigue siendo más menos, pero entonces al ser acá una caída de potencial más menos esta corriente, por el otro lado vemos que es menos. Por el otro lado, como vemos que la corriente va al contrario, va de menos a más, o sería una subida de potencial en este caso. Observemos de nuevo, de más a menos, por este lado es en I1, es una caída de potencial, pero por el otro lado observen la corriente va a ir de menos a más, lo que significa que es una subida de potencial. Para la malla 1 entonces vamos a tener lo siguiente: malla 1, sumatoria de voltaje siempre es igual a 0, entonces vamos a decir voltaje, que es este voltaje, menos, acá lo escribimos en forma de la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces en vez de escribir directamente resistencia, escribimos el voltaje porque estamos hallando como tal los voltajes de cada resistencia. Entonces escribimos menos corriente 1 por la resistencia 1. ¿Por qué negativo? Porque es una caída de potencial, menos I1 por la resistencia 2, más I2 por esta malla. La corriente, recordemos que va de menos a más, o sea es positiva, por I2 igual a 0. Reemplazamos R1 y R2, que son 4 ohmios y 2 ohmios respectivamente. Eso es como los dos tienen I1, se pueden sumar y nos da menos 6 ohmios y 1. Queda esta suma. Entonces tenemos al final 50 voltios, porque ya reemplazamos el voltaje. 50 voltios menos 6 ohmios y 1, porque 4 más 2, 6, estos son negativos, queda negativo, más 2 ohmios y 2 igual a 0. Se despeja el voltaje está sumando, pasa a restar, entonces la operación nos queda 6 ohmios y 1 más 2 ohmios y 2 igual menos 50 voltios. Tenemos la primera ecuación, es una ecuación de dos incógnitas, I1 y 2. Necesitamos hallar la segunda ecuación, que también va a tener dos incógnitas, que es para la malla 2. Observemos, en la primera resistencia va de más a menos, es una caída de potencial, va negativo. En la fuente llega acá la corriente, va de más a menos, negativa, caída de potencial. Acá la resistencia R2 va de más a menos, una caída de potencial por el lado de I2. Sin embargo, por el lado de I1 sería, observen cómo va la corriente, va de menos a más, o sea es una subida de potencial en la parte de I1. Por ende, la sumatoria de voltajes para la malla 2 va a ser la siguiente. Para la resistencia tenemos menos I2 por R3, sería el voltaje de R3, menos voltaje 2, o sea el voltaje de 12 voltios, menos I2R2 más I2R2. I2R2 negativo, sabemos que ahí había una caída de potencial. Sin embargo, según esta flecha, también hay una caída de potencial con respecto a I1. Sumamos los I2, los podemos sumar, menos 6 menos 2 ohmios nos da menos 8 ohmios y 2 más, o sea la siguiente, que es I1, más 2 ohmios y 1, y el 12 voltios, al igual que la vez pasada, que está restando, pasa a sumar. Simplemente despegamos de una vez la ecuación y nos queda de la siguiente forma. Ya la organizamos acá, nos queda 2 ohmios y 1 menos 8 ohmios y 2 igual 12 voltios. Es la ecuación número 2
para este sistema de ecuaciones, para este problema. Tenemos esto, tenemos un sistema de ecuaciones 2×2, el cual existen 4 métodos para solucionarlo: Cramer, sustitución, igualación o reducción. Vamos a utilizar Cramer, que es el más rápido para nuestro caso. Entonces tenemos que hacer una matriz 2×2 sin tener en cuenta la igualdad, o sea, sin tener en cuenta estos valores, ¿sí? Solamente -6, 2, 2 y -8. Se realiza menos por menos más, 6 por 8, 48, 2 por 2, 4, menos 4, 48, menos 4 da 44. Recordemos que se resta la diagonal, la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Al tener 44, para hallar el valor de I1 es importante este I1 reemplazarlo, quitar I1 y reemplazarlo por menos 50 y 12. O sea, en vez de escribir 6 y 2, escribimos menos 50 y 12. Acá lo observamos, menos 50, 12 y 2 y 8. Se realiza la operación, menos por menos más, 50 por 8, 400, 12 por 2, 24. Consigo un menos 24, porque recordemos que se le resta esa diagonal, igual 376. Al final, para hallar el valor de I1, se divide este resultado sobre la matriz general, o sea, 376 sobre 44, que nos da 8,54 amperios, es I1. O sea, la corriente en esta malla es de 8,54 amperios. Para la malla 2 se hace lo mismo. Se reemplaza la columna, esta se deja completamente igual, y esta se reemplaza por 50 y 12 voltios. Acá ya lo reemplazamos, empezamos menos por más menos, 6 por 12 es 72, menos por más menos, menos el signo de la operación, menos 50 por 2 que nos da 100, menos por menos más, y nos queda 72 más 100 nos da 28 amperios. Entonces esa es la corriente esta es una parte de la corriente para esa malla. Tenemos ahora I2, se divide 28 entre la matriz general, que es 44, 28 sobre 44 nos da 0,636 amperios, que es la corriente para la malla 2. Al tener esto, toca hallar el voltaje para R1, para R3 y para R2, porque los voltajes ahí sí son diferentes también. Se hace lo siguiente: se utiliza la ley de Ohm, como lo estábamos mostrando al comienzo. Para R1, voltaje en R1 es corriente de I1 por R1, o sea, la corriente que pasa por acá por la resistencia, ¿sí? Entonces tenemos corriente que es de 8,54 amperios por 4 ohmios, nos da 34,16 voltios. Esta resistencia es de 34,16 voltios esta resistencia. La R2, ojo, la R2 está afectada por la corriente 1 y la corriente 2, por ende se toca restar las corrientes, y ahí sí se multiplican por la resistencia, así. I1 menos I2 por R2, que es 8,54 amperios menos 6,634 amperios, por 2 nos da 15,812 voltios, que es el voltaje que pasa por esta resistencia. Y finalmente R3 es I2, la corriente que pasa por I2 por la resistencia R3. I2, que es 0,636 amperios por 6 ohmios, nos da 3,816 voltios, que es el voltaje que pasa por esta resistencia. Entonces ya hallamos la corriente I1, I2, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y así es como se soluciona un sistema utilizando la ley de Kirchhoff. Muchas gracias.